sobre el tema para poder abarcar un poco sobre él. Génesis, su capítulo 3, su versículo 21, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas a través de ella, hágala explicativa a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor Jesucristo. Estamos en tus manos como barro que depende solamente de las manos del alfarero para estar de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. En esta noche se pueden sentar, les agradezco. Gloria a Jesús. Cuando nosotros nos vamos al libro de Génesis, nosotros encontramos como cuando entra el pecado en la humanidad, Dios se ve en la obligación de sacar a Adán y a Eva del huerto. La Biblia dice que por causa del pecado y haber perdido la inocencia, ellos entraron en un momento en que se desarrolla una nueva etapa sobre la conciencia. Y ya ellos sabían lo que era malo y lo que era bueno. Así que descubren su desnudez, que al principio era nada para ellos. La Biblia dice que él le dijo a Dios: no he salido porque estoy desnudo. Así que Dios, al ver esta situación, busca la forma de cubrir a Adán y a Eva. No los dejó en esa vergüenza, sino que los cubrió. La Biblia dice que él toma pieles de animales y hace unos vestidos, cubre a Adán y cubre a Eva. Y ya vestidos los saca del huerto del Edén a otro sitio. Aquí nosotros vemos, la Biblia no especifica, no lo detalla. Dios pudo sacar pieles de donde no había, pero por la lógica que nosotros aplicamos a las Escrituras, nosotros podríamos decir que Dios decide sacrificar. Y con ese sacrificio, esas pieles, la Biblia no dice qué sucedió con los cuerpos, pero sí Dios utiliza las pieles para cubrir. Aquí la Biblia todavía no nos habla de altar, sin embargo sí vemos un primer sacrificio en la que Dios decide en su divinidad, en su soberanía, sacrificar animales para cubrir el pecado. Así que nosotros vemos más adelante cómo Caín y Abel de su corazón deciden traer a Dios lo mejor de sus productos. Caín seleccionó sus frutos. La Biblia no dice en ningún lugar que fuese el peor de ellos, eso no es bíblico. La Biblia dice que tanto Caín y Abel trajeron lo que ellos producían con sus manos, lo que Dios había bendecido a sus hijos. Eso Dios no lo pidió, ellos simplemente les surgió en el corazón hacerlo. Así que dentro de ambos sacrificios hay uno que Dios acepta con mucho agrado. La palabra de Dios dice que cuando Dios lo miró, le agradó. Y fue el sacrificio de Abel, donde Abel toma una oveja, la más gorda de las que tenía, la mejor, y la sacrifica a Dios. Y a Dios le agradó la idea. Así que si nosotros seguimos a través de las Sagradas Escrituras, nosotros nos vamos a encontrar con un hombre que la Biblia lo llama justo y perfecto. Su nombre fue Noé. La Biblia dice, gloria a Dios, que cuando salieron del arca, él y su familia, los animales que estaban en el arca, logran sobrevivir. Y cuando él sale del arca, lo primero que él hace es edificar un altar. Entonces, bíblicamente, el primer altar, que es el tema que me solicitaron para esta noche, el primer altar como estructura física, lo levanta Noé. Y lo levanta en son de agradecimiento por lo que Dios había hecho con él. Cuando él edifica este altar, la Biblia dice que Dios hizo pacto con Noé. Un pacto que trajo consigo repercusión mundial. ¿Por qué? Porque Dios dijo: pondré un arco en el cielo, símbolo de que jamás volveré a destruir la tierra con agua. En esta ocasión Dios no le dijo a Noé: hazme un altar, como en el caso de Abel y Caín, que tampoco se lo dijo. Pero en el corazón de Noé surgió agradecimiento. Así que el primer altar bíblico que nosotros vemos como estructura es con registro, porque no sé dónde sacrificó Abel, pero con registro
es el de Noé. Así que cuando nosotros nos vamos a analizar lo que es un altar a través de la historia de la humanidad, las diferentes civilizaciones, cuando decidieron adorar a su Dios, ellos edificaban altares. La gran mayoría de ellos eran en piedra, y en esta edificación en piedra ellos sacrificaban. Habían civilizaciones politeístas cuyos dioses les atraía incluso el sacrificio humano, pero a través de la historia nosotros vemos que en el caso de los hebreos Dios fue muy específico a la hora de aceptar y a la hora de pedir sacrificios al pueblo. Así que Dios, a través de la palabra, desde ese recorrido histórico que podemos hacer desde Génesis hasta donde Dios comienza a establecer leyes, estatutos, mandamientos para el pueblo de Israel, nosotros vemos como hay una hilaridad, hay un amarre que inicia en Génesis y trae consigo realmente un seguimiento de parte de Dios. Y tiene sentido cuando Dios en Éxodo, Levíticos, Números y los demás comienza a establecer qué el pueblo podía ofrecer a Dios. Así que en los altares de las civilizaciones paganas se ofrecía de todo. Pero en el caso de la civilización hebrea, Dios exigía lo que estaba escrito en la ley. El pueblo no podía ofrecer nada que no estuviese registrado en la ley. Dios no recibía sacrificios extraños. Dios no recibía fuego extraño. Dios era tan delicado cuando hablaba de holocaustos, ofrendas que el pueblo debía de entregarle, que Él especificaba incluso qué debía de hacerse en las diferentes situaciones. Así que el pueblo de Israel sabía sacrificar en un altar a Dios animales bíblicos, palomas, machos cabríos, carneros, ovejas, tórtolas. Y en cuanto a ofrendas de frutos, de harina, todo eso estaba registrado en las Sagradas Escrituras. Cuando los judíos o los hebreos, mejor dicho, les tocaba utilizar incluso aceite, tenía una receta específica donde Jehová le decía: van a hacer el aceite de la unción con tales ingredientes, no pueden agregar nada más. Y es un aceite santo para el uso del tabernáculo. Nadie puede inventarlo que no sean los sumos sacerdotes que están trabajando para utilizarlo en el servicio en mi casa. Incluso era maldecido la persona que atrevía a intentar hacer el aceite de la unción que no perteneciera a ese linaje que debía de trabajar con el aceite. O sea, yo no podía venir y decir: yo voy a buscar la receta que Dios le dio a Moisés, voy a crear un aceite y se lo voy a poner a mi casa, o lo voy a elaborar para mí, porque esa receta era exclusiva para el uso del tabernáculo. Entonces, habiendo dicho esto, nosotros echamos un poquito hacia atrás y nosotros nos vamos a encontrar con que después que Noé edifica un altar, con el paso del tiempo nosotros encontramos a Abraham, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, que en varias ocasiones edificaron un altar. Ellos levantaban un altar, ellos sacrificaban a Jehová. Pero cada vez que uno de estos hombres levantaban un altar, no lo hacían por hacerlo. Ellos aplicaban en la lógica y su razonamiento. Y ellos decían: Dios me ha aparecido, Dios me ha hablado, Dios se me ha revelado, Dios me ha prometido, yo voy a levantar un altar. O sea, ellos no era que iban caminando por el camino y decían: pero yo voy a hacer un altar, aquí hay piedra, aquí hay un espacio. No, cada uno de esos altares que nosotros vemos que se erigieron desde el Génesis hasta donde aparecen ya los sacrificios establecidos por Dios para el pecado o para ofrendas de agradecimiento, todos estos altares se levantaban con una razón. Y era que después que Dios se le aparecía, ellos levantaban un altar. Hoy en día nosotros tenemos un altar
Como iglesia, en nuestro edificio donde nos congregamos, nosotros consideramos que este es el altar, correcto. El lugar santísimo es el altar. Y que antes de tú poder entrar al lugar santísimo, tenemos una primera etapa que es el lugar santo. Entonces, bíblicamente, cuando nosotros analizamos esta situación, cuando yo vengo al altar de Jehová, yo debo de venir, gloria a Jesucristo, con un conocimiento previo de que yo vengo ahora en el presente a ofrecer sacrificio en el altar de Jehová por algo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso es que la circunstancia presente no puede influir en mi adoración presente. ¿Por qué? Porque voy a adorar a Dios porque Dios se me reveló. Voy a adorar a Dios porque recibí de Dios una promesa. Voy a adorar a Dios en mi presente porque en mi ayer yo conocí a Jehová Dios revelado. Cuando vengo aquí al altar a ofrecer mi cántico, mi alabanza, mi oración, aleluya, mi levantar de las manos, mi sacudir mi cabeza, aleluya, es porque yo le debo algo a Dios, aleluya. Por eso es que muchas veces aunque nuestra circunstancia presente sea triste, sea dolorosa, sea oscura, eso no influye en mi adoración, en mi presente. Por eso es que mi alabanza no depende de mis circunstancias actuales, depende de que de Dios he recibido mucho y a Dios voy a adorar, aunque no tenga humanamente una razón para hacerlo. Gloria al nombre del Señor. Es que voy a adorar a Dios aunque en mi humanidad sienta que me estoy destruyendo, pero yo puedo decir, aunque en mi presente no es el mejor, no es motivo de alabanza ni de adoración, te adoraré por tus hechos antiguos, te adoraré porque cuando fui forastero dijiste presente, te adoraré porque cuando perdí la esperanza me devolviste la vida, te adoraré porque cuando mi historia era oscura, tu luz resplandeció en ella. Gloria al nombre del Señor. Yo no sé si usted puede estarlo entendiendo. No suelo decir esas frases, pero no sé si usted está conectando conmigo. Pero el hecho es que estos hombres no levantaban altar por levantarlo, lo levantaban en señal de agradecimiento, lo levantaban en señal de una experiencia con Dios. Así que cuando Jacob levanta un altar, él estaba huyendo de su hermano. Su padre había muerto, no pudo participar. Estaba abandonando lo más amado por Jacob, que era su madre, sin esperanza de volver a verla. Estaba forastero, el hijo de papi y mami, el de la casita, el ñoñito. Tenía los trapitos que pudo agarrar y andaba huyendo en un lugar abierto. No había nadie que le diera hospedaje. Su camita calientica que olía bueno porque tal vez su mamá le lavaba y como era el niño de mami lo tenía ñoñadito. No tenía lanero, no tenía almohada, tenía una piedra. Pero cuando él recostó su cabeza sobre la piedra, la Biblia dice que Jehová se reveló a Jacob y él pudo ver a Dios revelado y le dijo: oye, Dios está conmigo, no tengo mucho que ofrecer, Jehová, pero esta piedra que fue mi almohada en mi proceso yo la voy a levantar y yo te prometo que si tú me guardas en mi camino, cuando tú me hagas regresar, yo voy a volver a este lugar. Entonces cuando usted y yo íbamos caminando y en nuestro camino nos encontrábamos con un altar, nos deteníamos. Porque decíamos: aquí Dios se apareció, aquí Dios se le reveló a alguien, aquí alguien en su prueba más difícil vio los cielos abiertos, vio los ángeles de Dios que subían y que bajaban. Entonces, cuando nosotros venimos a nuestro actual altar, físicamente hablando, que es la parte del lugar santo y el lugar santísimo, yo debo de entender que mi presente no puede influir en mi sacrificio a Dios.
En el altar la gente llevaba sacrificios, dependía. Si tú estabas agradecido, había un sacrificio que entregar. Si estabas haciéndole una promesa a Dios, tenías otro sacrificio que dar. Si habías pecado, había otras reglas que seguir. Pero el altar siempre estuvo disponible para el pueblo de Israel. Así que Dios le dice a Moisés, vas a levantar un tabernáculo. Y cuando la gente llegue al tabernáculo, no se pueden meter adentro, no. Ellos tienen que quedarse afuera. Pero afuera van a haber unos sumos sacerdotes, unos levitas que van a estar recibiendo los sacrificios de todos aquellos que quieren ofrecerle a Dios. Yo no sé si tal vez a todos nos ha tocado vivir la experiencia. A veces venimos al altar porque estamos agradecidos. Venimos al altar porque Dios nos hizo una promesa. Venimos al altar porque Dios me cumplió algo. Venimos al altar porque Dios se me reveló. Venimos al altar porque tuve una experiencia con Dios. Vivimos diferentes circunstancias en nuestras vidas, pero yo no sé qué tal vez pueda traernos al altar o en qué etapa tú estás. Pero el hecho es que cuando venimos a sacrificar. Entonces, si altar trae consigo sacrificio, si altar trae consigo agradecimiento, si altar trae consigo entrega, yo tengo que entender que cuando vengo al altar, en muchas ocasiones, en gloria a Jesucristo, tal vez voy a estar en una condición en que digo, Señor, no tengo nada que dar. Pero qué chulo y qué bueno es que los adoradores entendemos que nosotros tenemos algo que a Dios siempre le agrada. Dios tiene mucha de ella, pero cuando viene de los humanos, eso capta la atención de Dios. Y es nuestra alabanza sincera. Dios tiene alabanzas en el cielo 24/7, desde que fue creado toda la historia hasta el día de hoy, será por los siglos de los siglos. Pero cuando usted y yo venimos al altar y venimos a adorar y venimos a darle la gloria a Él y venimos a abrir nuestros corazones, gloria a Dios, Dios recibe esa alabanza, Dios se inclina, aunque hay serafines, querubines, arcángeles y todos ellos adorando constantemente. Esa adoración que tú y yo entregamos a Dios de todo corazón, eso sube al altar de Dios. Entonces, en el altar que nosotros tenemos, humanamente hablando aquí, de aquí nosotros mandamos allá. Y podemos llenar el trono de Dios con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Pero cuando nosotros hablamos de que adoración y altar trae consigo sacrificio, significa que en muchas ocasiones yo no voy a tener ánimo de ofertarle a Dios. Pero en agradecimiento por lo que Dios me ha hecho, eso va a ser la razón que me va a conducir a mí día tras día al altar. Y cuando yo venga aquí, yo voy a darle a Dios aquí lo mejor. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios exige lo mejor de su pueblo. Dios exige excelencia de su pueblo. Si nosotros continuamos leyendo en las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a encontrar donde a partir de todo el sacrificio ya estatuido, reglamentado en los libros de la ley, nosotros vamos a encontrar otras exigencias para nosotros poder venir al altar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el Salmo 16, si usted tiene la Biblia conmigo, que cuando nosotros venimos al altar, venimos a sacrificar, venimos a traerle a Dios. Ahora, para nosotros traerle algo a Dios, Él nos hace estas exigencias. La Biblia dice en el Salmo 15, la Biblia habla sobre quién habitará en el tabernáculo de Jehová, quién podrá subir al monte santo de Dios. Entonces, cuando yo vengo a altar, a ofrecerle a Dios, la Biblia me hace las siguientes exigencias y me dice, bueno, María, tú quieres habitar en el tabernáculo, tú quieres estar donde la presencia de Dios se mueve, tú quieres vivir donde la gloria de Dios se derrama. Pues María, oye lo que tú tienes que hacer, tienes que andar en integridad,
tienes que hacer justicia, tienes que hablar verdad en tu corazón. No puedes, María, calumniar con tu lengua. María, no le puedes hacer mal a tu prójimo. María, tú quieres levantar un altar, tú quieres venir a traerme algo a mí, tú quieres sacrificar, María, algo para mí. María, tú quieres que del lugar santo en la tierra se llene mi trono en el cielo. Bueno, María, no puedes admitir reproche alguno contra tu vecino. Cuando veas servir, María, tienes que menospreciarlo. Tienes que honrar a los que temen a Dios. Aunque estés jurando, María, en daño tuyo propio, no puedes cambiar. María, ¿tú quieres que yo reciba el sacrificio que tú traes a mi altar? No puedes dar tu dinero a usura. Versículo 5. No puedes admitir cohecho contra el inocente. Entonces, podemos edificar un altar. ¿Por qué? Porque no solamente adoramos a Dios en el primer tabernáculo. Nosotros hemos edificado un altar en nuestras casas. Tenemos que levantar un altar en nuestros trabajos. Tenemos que levantar un altar donde quiera que nosotros vayamos, para que donde quiera que nosotros estemos, nosotros podamos ofertarle a Dios. Porque Dios nos está bendiciendo continuamente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, si Dios me bendijo hoy, yo tengo razones para adorar. Ahora mismo mi circunstancia puede ser difícil y triste, pero una hora atrás ya Dios me bendijo y tengo que adorarlo. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, donde quiera que nosotros edifiquemos un altar, Dios exige que el altar que nosotros edifiquemos sea conforme a lo que Dios dice en su palabra, pero el que va a ofertar en ese altar debe de reunir ciertos requisitos.